estimados estudiantes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Patricia Villagrán, soy docente de la Cátedra de Nutrición Básica y en este encuentro tiene como objetivo colaborar en el desarrollo del trabajo práctico número 3, referido al requerimiento energético en adultos y en adolescentes. ¿Qué es lo que nos planteamos como objetivos para este trabajo práctico? El trabajo práctico tiene como objetivo que ustedes logren identificar y comprender las tablas empleadas para el cálculo del requerimiento energético diario y que aprendamos a realizar el cálculo de las necesidades energéticas según diferentes edades. Para ello, vamos a necesitar una serie de materiales, ¿sí? Una serie de tablas que la tienen disponible en el aula virtual. Una de esas tablas es la referida a la clasificación del índice de masa corporal de la OMS, ¿sí? Hay un resumen de la tabla de la OMS. En el aula virtual ustedes van a encontrar una tabla más detallada. También vamos a necesitar la ecuación para estimar la tasa de metabolismo basal según el peso. Al observar esta tabla podemos identificar varias columnas. Hay una diferenciación tanto para hombres como para mujeres. Tengo que tener en cuenta la edad. Tiene 3 rangos etarios, uno de 18 a 30 años, otro de 30 a 60 y otro mayor a 60, y eso pasa tanto para varones como para mujeres, ¿sí? También necesito los datos de peso del paciente y siempre que tenga que utilizar esta tabla, debo ubicarme en la columna donde el dato se expresa en kilocalorías por día. También voy a necesitar el costo energético de las actividades, donde hay un detalle de las actividades que se realizaban o que se tuvieron en cuenta para realizar este trabajo, y donde hay una diferenciación también por sexo, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres, donde puedo extraer el promedio de la actividad o puedo obtener el rango, ¿sí? Ya sea el rango superior o el rango inferior. También voy a contar con la clasificación de los niveles de actividad física, donde encuentro diferentes categorías, sea sedentario o actividad liviana, donde tengo un rango de valor que se ubica entre 1.40 y 1.69. Yo puedo elegir trabajar con el límite inferior, que sería 1.40, o un límite superior de 1.69, o sumar ambos valores dividiéndolos por 2 y obtener un promedio. Lo mismo pasa con la actividad moderada, la actividad vigorosa o la actividad intensa. También debo identificar la ecuación polimodal cuadrática, donde es diferente si se trata de niños o si se trata de niñas. Otro dato u otra tabla que voy a necesitar es la de requerimiento de energía para varones y mujeres con distintos niveles de actividad física, donde encontramos esta tabla, donde podemos identificar el rango etario o la edad mínima que figura es de 1 año y la máxima es de 18 años. También me aporta un dato promedio de peso y hay una diferenciación si se trata de una actividad ligera, moderada o actividad vigorosa, ¿sí? Cuando yo tenga que extraer algún dato de esta tabla en función del nivel de actividad física, siempre me voy a ubicar en la columna que me expresa el resultado en kilocalorías, kilogramos días, como así también en la columna que me habla de kilocalorías por día, ¿sí? Siempre ingresando por la edad que tenga el paciente a nivel de actividad física, y voy a utilizar ya sea la tabla 4.5 o la 4.6 en función de que esté trabajando con un caso de un varón o de una mujer. También voy a utilizar la tabla promedio de ganancia de peso para varones y mujeres. También al observar la tabla identifico la edad en años. La edad mínima también es de 1 año y la edad máxima es de 18 años. Puedo diferenciar entre varones y mujeres. Y al extraer un dato de esta tabla, ingreso por la edad del paciente y me ubico en la columna de gramos por día. ¿Qué es lo que se plantea como actividad número 1? En la actividad número 1 lo que se pide es que ustedes, cada uno de ustedes, se calcule su requerimiento energético aplicando el método factorial, ¿sí? Y se les propone un cuadro que hay que completar. El cuadro deben registrar el nombre, su apellido, la edad, el sexo, el peso actual y la talla. Vamos a calcular el índice de masa corporal, vamos a realizar la valoración nutricional, vamos a calcular la tasa metabólica basal y
el cuadro propiamente dicho de método factorial, donde tengo que hacer el registro de las actividades, el tiempo que le dedico a ellas, el gasto energético por hora, el gasto energético total, y al terminar de aplicar o completar cada uno de estos datos, el resultado que voy a obtener de esta tabla va a ser el nivel de actividad física del paciente. ¿Sí? Empecemos por la valoración del estado nutricional. Para ello le proponemos el caso de una joven de 18 años que tiene una talla de 1,67 centímetros y que tiene un peso actual de 56 kilogramos. Para poder realizar la valoración nutricional, vamos a realizar el cálculo del índice de masa corporal, para lo que necesitamos aplicar la siguiente fórmula, donde me relaciona el peso del paciente expresado en kilogramos con la talla o altura expresada en metros. ¿Sí? Si yo observo el ejercicio me da el dato de la talla en centímetros, entonces para pasarla a metros yo debo correr 2 lugares la coma. ¿Sí? En este caso, 1,67, al correr los 2 lugares se transforma en 1,67 metros. Y reemplazo la fórmula. Al reemplazar la fórmula, ubico los 56 kilogramos y 1,67 elevado al cuadrado. Ustedes elevan el cuadrado o con la calculadora lo que deben hacer es multiplicar 1,67 por 1,67 y el resultado va a ser la talla al cuadrado. En este caso, el resultado obtenido es 2,79. Reemplazo en la fórmula, resuelvo la fracción o la división, y al dividir 56 kilogramos dividido 2,79, el resultado que obtengo es de 20,07 kilogramos por metro cuadrado, que sería el resultado del índice de masa corporal. Con ese resultado lo que tengo que hacer es recurrir a la tabla de índice de masa corporal que propone la OMS y busco el dato. ¿Sí? En este caso, el valor de 20,07 se ubica en el rango de 18,5 a 24,9. ¿Sí? Y puedo ver que la valoración o el peso del paciente se encuentra en un estado normal. Continuando con la tabla, con los datos que me solicita la tabla, continuaría, el dato que me está pidiendo es la tasa metabólica basal. Para poder calcular esta tasa metabólica basal, debo aplicar la fórmula, la ecuación, ¿sí? Donde tengo que relacionar el peso. ¿Sí? Vamos a calcular en este caso, continuando con esta joven, las necesidades energéticas de esta joven de 18 años que tenía una talla de 1,67 y un peso de 56 kilogramos. Ubicamos la ecuación polimodal cuadrática, recordando de que, bueno, observando si es varón, si es mujer, según los datos que me dé el ejercicio, la edad que tenga, recuerden que hay rangos etarios, y me ubico en la columna que me habla o me da el dato en kilocalorías por día. ¿Sí? Si yo observo la imagen, puedo ver que para esta joven de 18 años, mujer, lo que tengo que reemplazar es la tasa metabólica basal es igual a 14,818 por los kilos del paciente, que en este caso serían 56 kilogramos, más 486,6. Al reemplazar esa fórmula, obtengo que la tasa metabólica basal o las calorías necesarias para cubrir esa tasa metabólica basal son de 1.316,40 kilocalorías por día. ¿Qué es lo que tengo que seguir ahora? Ahora vamos a calcular o vamos a sumergirnos en lo que sería el método factorial propiamente dicho. ¿Sí? Tenemos una tabla donde tenemos que completar una serie de actividades, el tiempo, el gasto energético por hora y el gasto energético total. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar el ejemplo de esta joven que tenía un estado nutricional normal y que trabaja 8 horas como secretaria, archivando expedientes 6 veces a la semana, realiza tareas domésticas todos los días durante 2 horas y media, practica danzas aeróbicas de baja intensidad 1 hora 5 veces a la semana y duerme 7 horas por día. ¿Sí? Acá en el cuadro ya registramos cada una de las actividades que menciona el ejercicio. Y ahora vamos a proceder a calcular o a completar la columna de tiempo. ¿Sí? Para completar la columna de tiempo vamos a tener en cuenta cuántas horas y cuántas veces en la semana la paciente realiza esa actividad. En este caso ella trabaja 8 horas por día, 6 veces a la semana. Entonces vamos a multiplicar las 8 horas por las veces que lo realiza y obtengo un resultado de 48 horas. ¿Sí? Ese dato siempre lo tengo que dividir por los 7 días de la semana. ¿Sí? Y el resultado que acabo de obtener es 6,857. En la columna de tiempo yo voy a registrar
6,86. Registré un número redondeado, ¿sí? Generalmente trabajamos con 2 decimales y el tercer decimal me define el segundo. Cuando el tercer decimal es mayor a 5, ya paso al número siguiente, por lo cual yo registré directamente 6,86, ¿sí? ¿Cómo completo la tercera columna, de gasto energético por hora? Recordemos que la primera columna eran las actividades, la segunda columna era el tiempo y la tercera columna es el gasto energético por hora, ¿sí? Para ello recurro a la tabla de costo de actividades diarias, busco el trabajo, y en este caso el ejercicio me especifica que la paciente se dedica a archivar expedientes, ¿sí? Extraigo el factor que corresponde a 1,5 y lo registro en la columna de gasto energético por hora, ¿sí? Ahora, para completar la última columna del gasto energético total, lo que tengo que hacer es multiplicar 6,86 por 1,5 y obtengo un valor de 10,29. ¿Sí? Y de la misma forma tengo que proceder con cada una de las actividades. ¿Qué pasa cuando las actividades las realiza todos los días, como es el caso de las tareas domésticas? Generalmente cuando las actividades se realizan todos los días, en las horas que me dice el ejercicio que las realiza, directamente las podría registrar en el tiempo. ¿Por qué les digo esto? En el caso de las tareas domésticas, dice ella que las realiza 2 horas y media todos los días, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 2 horas por 7 veces a la semana, voy a obtener un valor de 17,5. Y recuerden que lo tengo que dividir siempre por los 7 días de la semana y voy a volver a obtener 2,5, ¿sí? Esto pasa con aquellas actividades que el enunciado me diga que las realiza todos los días, como dormir, como comer, como bañarse, ¿sí? Y en este caso, la paciente menciona las tareas domésticas. Registro los datos en la columna de tiempo, 2,5 horas. Recurso a la tabla de costos de actividades diarias, busco tarea doméstica y figura un factor de 2,8. Efectúo la multiplicación de 2,5 por 2,8 y obtengo un valor de 7. Hagamos otro ejemplo con danzas aeróbicas. Ella dice que realiza danzas aeróbicas de baja intensidad 1 hora 5 veces a la semana. Multiplico 1 por 5, obtengo 5, lo divido por los 7 días de la semana y voy a obtener un dato de tiempo de 0,71. 0,71 que lo voy a registrar en la columna de tiempo. Recurro nuevamente a la tabla de costos de actividades diarias y encuentro justamente danzas aeróbicas de baja intensidad con un factor de 4,24, que va a ser el dato que yo voy a registrar en la columna de gasto energético por hora. Efectúo la multiplicación, obtengo el resultado, registro y continúo con las otras actividades. En este caso duerme, el gasto que corresponde o el factor que corresponde a dormir es 1. Y ahora lo que tengo que hacer es, si ya no tengo más actividades, tengo que realizar la sumatoria del tiempo. Siempre la sumatoria de la columna de tiempo me tiene que dar 24 horas, ¿sí? Siempre va a haber una diferencia y esa diferencia yo la tengo que registrar como horas restantes, que son las horas que muchas veces estamos conectadas, que estamos en las redes sociales, que utilizamos para descansar, que utilizamos para caminar, o actividades que realizamos diariamente y no las registramos, ¿sí? En este caso, las horas restantes de esta paciente es de 6,93 horas. El factor que corresponde para horas restantes es 1,4 y el efectuar la multiplicación me da un valor de 9,70, ¿sí? Ahora nos ubicamos en la última columna. En la última columna yo debo realizar una sumatoria de todos los valores que figuran ahí. En este caso, sumar estos valores de 10,29, 7, 3,01, 7 y 9,70, yo tengo un valor de 37, ¿sí? A ese valor lo tengo que dividir por las 24 horas y lo que voy a obtener va a ser el nivel de actividad física que tenga este paciente. En este caso, al realizar esa división, obtengo un NAF o nivel de actividad física de 1,54. Si yo recuerdo las diferentes categorías, la categoría que corresponde a actividad ligera se ubicaba en 1,40 y 1,69, entonces yo puedo decir que esta paciente tiene una actividad sedentaria o una actividad ligera o liviana.
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Por lo pronto lo que hicimos fue calcular la tasa metabólica basal en función de la edad, del sexo y del peso que tiene el paciente. Luego calculamos el nivel de actividad física considerando cada una de las actividades y el tiempo que cada una de las actividades le lleva al paciente a realizarla, ¿sí? Utilizando estos dos datos, es decir, la tasa metabólica basal y el nivel de actividad física, vamos a multiplicar estos datos y lo que vamos a obtener va a ser el requerimiento energético diario de esta paciente. Como punto B, se solicita que ustedes hagan también, o sea, como el punto A, tienen que hacer el método factorial y registrar cada una de las actividades. Y como punto B, les piden que también calculen su requerimiento energético, pero realizando el cálculo rápido, ¿sí? Sería, yo tendría que inferir y decir, bueno, tengo una actividad ligera, utilizo el factor inferior o el límite inferior o el límite superior de 1,40 a 1,79 y la voy a multiplicar por mi tasa metabólica basal y voy a obtener mi requerimiento energético. Si yo digo que tengo una actividad ligera, utilizo el rango o utilizo el límite inferior o el límite superior o el promedio y lo multiplico por mi tasa metabólica basal y voy a obtener mi requerimiento energético. Y de igual forma, si es que yo considero que tengo una actividad vigorosa, ¿sí? Para hacer el cálculo rápido, primero procedo a obtener mi tasa metabólica basal, como hemos dicho, en función de la edad, en función del sexo y en función de los kilos que tenga el paciente, ¿sí? Y infiero qué tipo de nivel o qué nivel de actividad física tengo, relaciono ambos datos y el resultado de esa multiplicación me va a dar el requerimiento energético diario que tenga el paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer con estos dos datos? Como punto C, les pide que realicen una reflexión sobre los resultados obtenidos y respondan. Si es que el resultado obtenido de su requerimiento mediante el cálculo factorial, cómo es en relación al resultado obtenido, revisándolo por el cálculo rápido, ustedes pueden encontrar si es mayor, si es menor, si se asemeja. Y también otra pregunta que se les hace es si su gasto energético diario se correlaciona con su estado nutricional actual, ¿sí? Como es estado nutricional, también lo tienen que mencionar. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta para resolver este ejercicio? ¿Sí? Cuando el tiempo se menciona en minutos, se debe realizar la conversión en horas. ¿Qué significa esto? En algunas actividades donde el ejercicio me plantee que las realiza por 20, 30, 40 minutos, yo tengo que convertir esos minutos en fracción de hora, realizando la siguiente regla de 3 simple. 60 minutos están contenidos en una hora, los 20 minutos X, y me da que 20 minutos corresponden a 0,33 horas, que sería lo que yo tendría que registrar en la columna de tiempo, ¿sí? Si es que esa actividad se realiza todos los días. Si es una actividad que se realiza algunas veces, yo tengo que tener en cuenta las veces por la semana, ¿sí? 0,33 por 5 veces, y bueno, ahí voy a obtener un resultado. Recuerden que ya vimos el procedimiento que tenemos que seguir en las diapositivas anteriores, ¿sí? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta? En algunos casos donde la actividad que yo realice no se encuentra en la tabla de costos de actividades diarias, yo la actividad que voy a seleccionar va a ser la que más se asemeje, siempre aclarando la elección, ¿sí? En algunas actividades, por ejemplo, las actividades domésticas, se ubican solamente en la columna de mujeres y no se ubican en la columna de varones, ¿sí? En aquellos casos donde yo haga una actividad y no figure en la columna que corresponda, si figura en varones, la extraigo del dato de varón y viceversa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nosotros en el ejercicio que le habíamos propuesto o en el problema que le habíamos propuesto, le especificamos que esta joven de 18 años trabajaba de secretaria archivando expedientes, ¿sí? Pero en el caso de que no se haya aclarado que ella trabajaba como secretaria específicamente haciendo esa actividad, ustedes podrían haber elegido de la tabla de costos de actividades cualquiera de estas actividades, aclarándola obviamente, y el factor se asemeja porque, por ejemplo, archivar es 1,5, leer es 1,5 y mecanografía es 1,8. O sea que tranquilamente yo podría haber elegido alguno de esos factores porque todas hablan de trabajo de oficina, ¿sí?
¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Además, si es que tengo que proceder ya sea para realizar el cálculo del requerimiento energético por el método rápido o el método factorial. El ejercicio, cuando el ejercicio tenga el detalle de las actividades que realiza el paciente, cada una de esas actividades me diga las horas que las realiza y las veces a la semana, o sea, todo el detalle de actividades tenga estos dos datos de las veces y las horas, el ejercicio me está orientando a que yo tengo que efectuar el cálculo por el método factorial, ¿sí? Sin embargo, cuando el ejercicio me da todas las actividades, pero de algunas me da solamente las horas y de otras me da solamente las veces a la semana, no tengo todos los datos necesarios para poder calcular el método factorial, entonces tendría que recurrir al método rápido, ¿sí? Continuamos. ¿Qué es lo que se plantea como actividad número 2? En la actividad número 2 proponemos el caso de Maya, que tiene 11 años, y les proponemos o les presentamos un cuadro que hay que completar. Para poder calcular el requerimiento energético de Maya, debemos utilizar la ecuación polimodal cuadrática y recordemos que se diferencia según el sexo. Este es el cuadro que les mencionaba, donde deben completar la edad, el sexo, el peso, la talla de la paciente. Recuerden que el índice de masa corporal se aplica a partir de los 18 años. Se puede valorar el estado nutricional de Maya, pero eso lo vamos a ver en profundidad y vamos a desarrollarlo en la materia correlativa a esta, ¿sí? Vamos a registrar el cálculo de la ecuación polimodal cuadrática, pero vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Les presentamos el caso de Ramiro, que tiene 15 años, que pesa 67 kilogramos, mide 1,59, realiza las siguientes actividades. Concurre al colegio de lunes a viernes en colectivo, su parada se encuentra en la esquina de su casa. Realiza sus tareas escolares todos los días, consume 6 comidas diarias, tardando 30 minutos en ellas. Tiene una banda de músicas donde se reúne 2 horas, 3 veces a la semana. Él es bajista. Los días sábados juega la pelota con sus amigos 1 hora y los fines de semana juega 3 horas la PlayStation. Duerme diariamente 9 horas, ¿sí? Para proceder a resolver el ejercicio, lo que yo tengo que tener en cuenta es que se trata de un joven o un adolescente, ¿sí? Y yo debo utilizar la ecuación polimodal cuadrática. Y lo que necesito para poder resolver o aplicar la fórmula, la ecuación polimodal cuadrática, es el dato de peso del paciente, ¿sí? Procedamos a reemplazar esa ecuación polimodal cuadrática. Si nosotros leemos la fórmula, nos dice que es el gasto total energético es igual a 310,2 más 63,3 por los kilos que tenga el paciente menos 0,263 por los kilos del paciente elevado al cuadrado. ¿Sí? Reemplacemos la fórmula teniendo en cuenta que la ecuación tiene multiplicaciones, sumas y restas. Obviamente que resolvemos primero las multiplicaciones y las divisiones en caso de que hubiese, y luego las sumas y las restas. Reemplazamos la fórmula y obtenemos un valor de gasto total energético de 3.370,693 calorías días. Recordemos que la ecuación polimodal cuadrática me da la cantidad de calorías necesarias para el niño o adolescente con una actividad moderada, ¿sí? ¿Qué pasa con el caso de Ramiro? Si completamos el cuadro, colocamos la edad que tiene el paciente, el sexo, el peso, 67 kilogramos y la talla de 1,59. Colocamos el resultado de la ecuación polimodal cuadrática, que son 3.370,693 calorías, y tenemos que, de acuerdo a la lectura del caso, debemos suponer si él tiene o debemos inferir que él tenga ya sea una actividad ligera, sedentaria o moderada. Si yo defino que ese paciente tiene una actividad moderada, directamente utilizo el resultado de la ecuación polimodal cuadrática, ¿sí? Si yo considero que el paciente tiene una actividad intensa, lo que tengo que hacer es sumarle a ese valor de la ecuación polimodal cuadrática un 15%, ¿sí? Veamos el ejemplo. Si la actividad de Ramiro hubiese sido intensa, debería sumar un 15%, entonces relaciono
El 100% es el resultado de la ecuación polimodal cuadrática, un 115% sería 3.876,23 calorías. Y es lo que debería registrar en el cuadro. ¿Qué pasa si considero que Ramiro tiene una actividad ligera? Yo debería restarle un 15%, ¿sí? Veamos el ejemplo. La actividad de Ramiro hubiese sido ligera, debería restarle un 15%, coloco 100%, el resultado de la ecuación polimodal cuadrática, coloco un 15% y serían 505,6 calorías lo que yo debería restarle al resultado de la ecuación polimodal cuadrática, que es el dato que registramos como 2.865,9 calorías día. ¿Sí? ¿Qué es lo que sigue? Ahora debemos tener en cuenta que es un periodo de crecimiento y que nosotros tenemos que calcular o considerar ese adicional por crecimiento y que se puede realizar de dos formas diferentes. Una de las formas es multiplicando el resultado, ya sea de la actividad moderada, ya sea de la actividad intensa o de la actividad ligera, el resultado, por el factor de 1,01, ¿sí? Y de esa forma, al multiplicarlo por este factor, yo voy a obtener el requerimiento energético de Ramiro, ¿sí? Otra forma de hacerlo es utilizando la tabla promedio de ganancia de peso, en donde me dice que por cada gramo de peso ganado se requieren 2 calorías, ¿sí? Recurro a la tabla, me ubico en la columna de varones, me ubico en el rango etario que corresponde a Ramiro y en la columna de gramos por día. Extraigo el valor de 14,8 y efectúo la multiplicación, ¿sí? 14,8 por 2 calorías me da un total de 29,6 calorías. Y este es el valor o el dato que debo adicionar al gasto total energético para cubrir el requerimiento del niño o del adolescente en este caso, ¿sí? Tomando como base que la actividad de Ramiro es una actividad moderada, resultado de la ecuación polimodal cuadrática, le sumo las 29,6 calorías y el resultado final serían 3.400 calorías por día, que es lo que requiere Ramiro para como requerimiento energético de Darío y donde estoy contemplando además el crecimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer además? Una vez que yo obtenga este dato, si aplique la ecuación, infiera si tiene una actividad ligera, moderada o intensa, hago el adicional por crecimiento, luego debo comparar este dato, que es lo que me pide el ejercicio, que compare el resultado obtenido con la tabla de acuerdo al nivel de actividad física. Al hacerlo debería utilizar la tabla 4.5, donde tiene en cuenta varones, ¿sí? Me ubico en el rango etario de Ramiro, actividad moderada, y si yo observo, puedo ver que las kilocalorías por kilo por día corresponde a 53 calorías, y las kilocalorías por día corresponden a 3.175 calorías, ¿sí? Voy a extraer el dato de kilocalorías, kilogramos día, y voy a efectuar, ¿sí? Voy a resolver, voy a multiplicar 53 calorías por los 67 kilogramos que tiene Darío y me da un resultado de 3.551 calorías por día. Voy a ver cuánto obtuve al aplicar la ecuación polimodal cuadrática y al considerar el factor de crecimiento y veo si se asemeja o no se asemeja a este resultado, ¿sí? Voy a comparar y voy a hacer una reflexión, ¿sí? Bueno, con esto damos por concluido el trabajo práctico número 3. Les recordamos que durante la semana en curso tendremos las clases de consulta por la plataforma Meet. En el aula virtual ya se encuentran publicados los enlaces y este miércoles los invitamos a una reunión de consulta por la plataforma Zoom en el horario que corresponde a la teoría. Recuerden que nutrición básica tendría una teoría los días miércoles y los días jueves, ambas en el horario de 12 a 14. Así que les agradecemos y los esperamos en las consultas. Muchas gracias.